Y vamos con la que es sin duda una de las propuestas polémicas del día. Los buenos profesores no pueden cobrar lo mismo que los malos. Es una de las premisas de José Antonio Marina, el experto en el que se apoya el Ministerio de Educación para elaborar el libro blanco de la función docente. Él nos explica su propuesta. Debemos evaluar quién lo hace bien y lo que hace mal, y quién lo hace mal. ¿Para qué? Pues para que quien lo hace mal intente hacerlo mejor y para que quien lo hace bien obtenga un reconocimiento porque lo está haciendo bien. Fíjese, le voy a dar 5 parámetros para evaluar a un profesor. Primero, el progreso educativo de sus alumnos. No he dicho las buenas notas, he dicho el progreso educativo. Segundo, también la opinión de los alumnos, es decir, cómo consideran los alumnos a este profesor, que suelen ser bastante objetivos cuando se lo preguntan seriamente. En tercer lugar, la observación del profesor en el aula. Cualquiera que tenga un poquitín de práctica educativa se da cuenta de que el profesor lo está haciendo bien y lo está haciendo mal. En cuarto lugar, que se suele desdeñar, cómo es la relación con las familias de los alumnos. Porque sabemos que las familias tienen una importancia enorme y los profesores que enlazan bien traen a las familias a su terreno educativo y por lo tanto lo hacen mejor. Y quinto, cómo colaboran a que el centro sea un gran centro educativo. Bueno, ahí tienes 5 parámetros distintos. Esas son las propuestas que elabora el señor Marina y que queremos hoy comentar con Mario Gutiérrez, portavoz del sindicato CESIF Enseñanza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Esa es una solución? ¿Que los buenos profesores cobren más que los que no lo son tanto? Bueno, nosotros partimos de la base de que no existen malos profesores, porque evidentemente todos los profesores de la enseñanza pública, que es donde CESIF está, han pasado por unos filtros y tienen un sistema de evaluación continua a través de la inspección, que por tanto cualquier mal profesor evidentemente tendrá que tener las medidas drásticas que se supone no cumplir con su trabajo. No hay malos profesores, de verdad. ¿Qué No, más que menos? ¿Se ha escuchado? Este profe, por parte de los alumnos, estamos escuchando que la propuesta es que sean los alumnos también quienes estén valorando, ¿no?, el ejercicio de esos profesores. No hay malos profesores. Vamos a ver. Ninguno. Vuelvo a repetir que es que lo de bueno o malo en un profesor es una cuestión bastante subjetiva y es muy difícil. Por ejemplo, yo he escuchado en programas de radio anteriormente a venir aquí, por ejemplo, calcular o evaluar a los buenos profesores a partir de los resultados académicos. Eso es una barbaridad. Es evidente que los resultados académicos dependen mucho de las zonas del centro, del tipo de alumnado que se tiene y que, por tanto, el trabajo de un profesor es muy difícil. Es muy difícil evaluarlo con medidas objetivas. Ahora, lo que yo quiero decir, lo que queremos decir desde CESIF, es que el buen profesor lo es en el momento de que entra en el sistema educativo y que el sistema lo que tiene que conseguir es que los mejores profesionales entren en el sistema. Para poder conseguir eso, lo primero que hay que hacer es prestigiar la profesión docente a partir de medidas retributivas. Una vez que entremos en el sistema, es cierto que hay profesores que pueden acometer o cometer mejor su trabajo y, por tanto, tienen que ser valorados a través de una carrera profesional y a partir de la evaluación que hacen de su trabajo. ¿Quién evalúa entonces? ¿Quién tiene que evaluar? Pues eso es, evidentemente, pues existe un sistema de inspección que actualmente existe, que está contemplado, que es la evaluación del desempeño. Esa evaluación debe de cometerla, pues es que existe un cuerpo docente específico para la evaluación del sistema educativo y, por tanto, del profesorado, que no es otra que la inspección educativa, que evidentemente depende de la administración. Es que entender que existen malos profesores es dar a entender que el procedimiento y el proceso de admisión dentro de la enseñanza pública, que es a través de unas oposiciones y un periodo de prácticas y una formación en la universidad, es malo. Si queremos decir esto, pues la Administración tendrá que acometer todas esas medidas. Pero dado a entender que pasamos un filtro todos los profesores de la enseñanza pública para poder entrar en el sistema, tenemos que partir del principio de que entramos con la formación académica y la formación pedagógica suficiente para poder mostrar ese trabajo. Pero una vez que los profesores entran, ¿no existe o en qué medida puede existir algo de acomodo? Profesores a los que les hablas de innovación y dicen, uy, estas cosas son muy modernas, esto no va conmigo. No sé hasta qué punto eso existe, residual. Evidentemente, ahí, en esa parte sí empezamos a estar de acuerdo. Nosotros lo que no estamos de acuerdo es con la definición de malos profesores. Ahora, sí entendemos que un profesor, una vez que entra en el sistema, debe de tener un procedimiento de carrera profesional con, evidentemente, la evaluación de esas buenas prácticas educativas, de esa innovación educativa, de lo que ha dicho, y entonces, evidentemente, no se produciría ese acomodo que ahora mismo podría producirse por el hecho de que un profesor entra en la carrera y
se jubila cobrando exactamente lo mismo, más allá de unos trienios por antigüedad. Eso evidentemente nosotros no lo consideramos positivo y por eso abogamos por una carrera profesional que a lo largo de la vida del profesor vaya progresando económicamente y retributivamente a partir de una evaluación del desempeño. Mario, nos acompaña ya Benjamín Prado. Muy buenas tardes. Estamos hablando aquí de la propuesta del señor Marina para ese libro de la función docente. ¿A ti qué es lo que te parece? ¿Es una retribución económica superior, un incentivo suficiente para que los profesores hagan mejor su trabajo? A mí me parece que a los profesores, por regla general, había que hacerles una estatua a la puerta de cada instituto y de cada colegio casi, porque luchan en solitario y contra un Goliat enorme que son las leyes educativas casi nunca del todo acertadas que se van tomando, que se van cambiando según van cambiando el gobierno. A lo mejor era mucho mejor que cuando hablamos de reformar la Constitución habláramos, por ejemplo, de eso, de que hubiera dentro de la Constitución un tipo de ley educativa consensuada que evitara que cada gobierno la transforme a su medida, discutiendo si hay que poner religión, si no hay que poner religión. Yo creo que es necesario un cambio en general del sistema porque los alumnos, tal y como está montado ahora, no van a los colegios y no van a las escuelas y no van a los institutos a aprender, sino a probar. Eso es lo que se está poniendo en el aire. No van en busca de una vocación, sino en busca de un trabajo. Parece que cuando yo oigo a los alumnos decir eso de voy a estudiar no sé qué porque tienen más salidas, se me pone piel de gallina, porque a estudiar no se va para eso, se va para saber, se va para encontrar una vocación, también, ¿no? Se va porque uno sueña con ser médico, sueña con ser abogado, sueña con ser profesor. No lo solamente que habría que preguntarse trabajo, hasta qué punto hay estudiantes que ahora mismo sueñan también con ser profesores. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora mismo para ser profesor en España? ¿Nos lo cuenta Alberto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esta vez comentándolo, la verdad es que el camino es bastante largo, hay que trabajar mucho. Para empezar hay que buscar una nota de corte que por lo general en España es de un 5, 5 y algo, puede llegar incluso al 6 para entrar en la universidad. Para conseguir ese grado en educación primaria, infantil o primaria son 4 cursos, 240 créditos repartidos en 4 cursos, y luego para conseguir también el grado en enseñanza secundaria hay que tener el grado doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto, ir con esa preparación y además hacer el máster en profesorado de secundaria. El CAP ya no funciona, hay que hacer ese máster ahora. Todo esto para formarse. Luego hay que buscar el trabajo, el empleo público. Para eso hay que opositar, con unas oposiciones también complejas, un camino también largo. En primer lugar hay que hacer 2 pruebas eliminatorias entre sí. Una teórica, 10-15 preguntas de un temario general, y luego desarrollar una pregunta entre 3 que ofrece el tribunal de forma ya mucho más extensa. Si se aprueba esta fase, hay que hacer un periodo de prácticas que dura aproximadamente un curso lectivo. ¿Sabes eso que haces un día sí y otro también? Pues para. Empieza a reparar con el nuevo Colgate Total Repara diariamente. Ayuda a reparar los daños diarios de tus dientes y encías con tan solo cambiar de dentífrico. Ahora, al lavarte los dientes, los estás reparando. Nuevo Colgate Total Repara diariamente. Para una boca más sana, un día sí y otro también. Desde mañana, batidora multifunción por 27,99 y prácticos moldes para horno de distintas formas por 4,99. Líder, tu compra perfecta. Aprender a decorar es muy sencillo. Todo empieza por hacerse las preguntas adecuadas. Se trata de que descubran que ellos mismos deben hacer un proyecto de decoración. La Escuela de Decoración, el lugar donde podrás descubrir ese decorador que todos llevamos dentro. A trabajar. ¡Dai! Puede tener ese curso ya hecho por nuestra cuenta, pero tienen que pasar ese periodo de prácticas también. Y se llega a una prueba final de exposición ante un tribunal, básicamente con 2 partes. Por un lado, se prepara el desarrollo de una unidad del temario y se expone durante 1 hora delante del tribunal, y si se aprueba eso, luego te van a pedir también el desarrollo de un supuesto práctico, de lo que sería con un aula. Todo eso es la fase de oposición. Luego está la de concurso. A la nota que saquen una vez que finalice esa oposición, Adela, se suman puntos también, pues por antigüedad, por licenciatura, por experiencia profesional, y con todo eso se forma parte de una bolsa de trabajo, y luego los mejores son los que consiguen las plazas. Las plazas, eligen las plazas en los centros que mejor le vienen a esos profesores. A mí me gustaría preguntarte si a todo esto que nos ha comentado Alberto habría que añadir una especie de MIR, que es otra de las grandes propuestas que siempre se han hablado. Es que tu compañero lo ha comentado perfectamente. Yo estoy de acuerdo con él y casi todo lo que ha dicho, vamos, lo apoyo al 100%. Es decir, a ver, el MIR
ahora estamos en periodo electoral y se oirán frases grandilocuentes de cualquier este tipo de cosas y se habla del MIR y ya se queda ahí, pero es que el MIR luego hay que darle contenido a esa frase. Quiero decir, si lo que buscamos es tener un 20 o 30% de profesorado en formación para pagarle la mitad de lo que están cobrando ahora, pues evidentemente no podemos estar de acuerdo. La función docente es mucho más complicada de lo que parece, porque yo sé que chiste que tiene muchas vacaciones o que se trabaja poco, le puedo asegurar que el trabajo de un docente es bastante más duro de lo que puede entender, y simplemente el trato con los adolescentes o el trato con los alumnos menores se sabe lo difícil que es, y por tanto no estábamos de acuerdo con él. Ahora bien, todo procedimiento que se ponga para tener eso que he dicho yo, de prestigiar la labor docente y de que la mejor preparación y que lleguen los mejores a la carrera docente, estaremos todos de acuerdo, pero vamos a hablarlo sentados en una mesa y ponerle contenido a las frases muy bonitas de MIR, de es una de las mejores críticas que se oye, profesorados. sobre todo cuando se compara con otros países. Dinamarca, las notas de corte son mucho más elevadas allí, que ahí sí dicen, ahí están los mejores profesionales que van a salir quieren ser profesores. Pero eso no ocurre aquí. Pero volvamos a lo que hemos dicho antes, es decir, ¿serían las oposiciones a notario tan duros si cobraran 1.500 euros al mes? Esa es una pregunta que es evidentemente razonable. Es decir, todo va relacionado. Si tú prestigias la labor docente, retributivamente hablando, socialmente hablando, que tengan una autoridad y un respeto que muchas veces adolece el sistema, eso conllevará a que la gente de verdad sea... Mira, en una encuesta del CIS que dedicaron a las profesiones, el profesorado estaba entre las más valoradas. Creo que era la primera o la segunda más valorada, me parece, con medicina. Y sin embargo, los padres ponían que sus hijos les gustaría y profesor no estaban ni entre las 20 primeras. O sea, es decir, fíjese que se les valoraba su trabajo, pero nadie quería ser profesor. Fíjate que a los profesores les han quitado, profesorado, les han quitado pagas, les han quitado tutorías, les han sumado trabajo. Ha habido mareas tremendas de la educación, recortes que quieren hacer pasar las tijeras por una batuta, pero son recortes, no están dirigiendo ninguna orquesta. Ha habido mareas continuas del mundo educativo contra el ministro peor valorado de toda la historia de la democracia, que ha sido el ministro de Educación. Por algo será. Tú imagínate que a los médicos, hemos hablado de maestros y médicos, tú imagínate que a los médicos, cada vez que llega un ministro de Sanidad, les cambiase todo su método de actuación. Dijera, no, ahora no vamos a recetar esto, sino esto. Ahora el código de comportamiento o el código de recetario es este o el otro. Les cambiara cada ministro de Sanidad, los médicos serían peores, estarían más confusos, sabrían menos dónde aprieta el zapato, por decirlo de alguna manera. Es que a los profesores se lo hace cada ministro de Educación que llega. Perdona que te interrumpa, ¿tú recuerdas algún profesor? ¿Tienes todavía aquí algún profesor? Yo que digas, qué buen profesor tenía. Yo no estaría aquí si no fue ahora mismo, ni hubiera escrito mis libros, ni hubiera hecho nada de lo que he hecho si no hubiera sido porque tuve primero maestros y después profesores extraordinarios, gente que me contagió la pasión por el estudio, por el saber. En mi caso, por la literatura, por los libros. Los he citado muchas veces, les he dedicado muchos poemas. De esos hay muchos, no estaría aquí. Muy buenos profesores y aquellos profesores que dices, prefiero olvidarlos. ¿Cuál es el recuerdo que guardan de sus profesores nuestros espectadores? Javier Fuente, ¿qué nos cuentan en Twitter? Adela, muchos recuerdos como los que tiene Benjamín. Por ejemplo, Ana dice la mayoría positivos y que incluso en un reencuentro con sus compis del cole ha recuperado la amistad con su profesor de historia, con don José Aurelio. Y un tuit muy curioso, el de Alberto. Dice que recuerda con agrado a sus maestros, aunque en el momento alguno le tenía un poco de ojeriza, pero que espera que a él también le recuerden con cariño porque ahora es profesor. El mismo caso que el de Toñi, que dice que le aportaron tanto que con el tiempo ha tenido la suerte de ser una compañera de trabajo de algunos, alumna, compañera y ahora también amiga. Misifu guarda con muchísimo agrado a una profesora, pero de su hija, y dice que por la dedicación que hacía, que debería de ser millonaria. Y termino con Pilar, que nos escribe desde Málaga. Recuerda a su profesora de lengua, tan exigente que no les pasaba ni un acento. Era la Madre Teresa. Gracias, Javier Fuente. ¿Y a usted le ha marcado algún profesor? ¿Recuerda alguno en concreto? Hemos salido a la calle y esto es lo que nos han contado. Seguro que usted recuerda algún profesor o profesora que le haya a usted cambiado la vida, que tenga especial cariño. ¿Recuerda alguno? Pues sí, era una profesora de literatura. Se llamaba Maruja y me enseñó a leer cosas estupendas. ¿Le enseñó a leer cosas estupendas? Sí, sí. Fue la que me aficionó a la lectura.
Casi nada, el despertar a la lectura. Es para agradecérselo de por vida, ¿no creen? Pero algunos le tienen que agradecer a un profesor lo que son. Rafael Lapesa, por ejemplo, Carlos Bousoño, por supuesto, me hicieron, el abrirme mundos distintos de poesía, de literatura. De hecho, por eso me dedico a ello. Pues un profesor de francés que tuve en la ESO, en primero, y pues estoy estudiando traducción francés. Estoy estudiando ciencias ambientales y sí, se me empezó a gustar las ciencias gracias a ella. Maestros que pasan por tu vida y te marcan para siempre. Sí. Lourdes Quilés. Cuéntame por qué. Porque es una profesora que nos ha enseñado los valores fundamentales a mi generación. Capaces de lograr lo imposible. Mi profesor Antonio, me acordaré de él toda la vida. ¿Por qué? Porque fue el único que me hizo aprobar las matemáticas. A veces solo recordamos un momento, una anécdota, pero a cierta edad puede ser una auténtica lección de vida. Hizo usted mal, hombre. Pues reírme de un gesto de una niña. ¿Y le reprendió ahí? Sí, me dijo que estaba muy mal lo que había hecho, que tal, y entonces lo reflexioné y me dije, pues no, tienes razón. ¿Ya que no lo ha vuelto a hacer? No, la verdad que no. Es como si fuera un padre. Nos hacía salir para dar los buenos días. Todos los días empezaba con una frase que a ella le gustara, ¿vale? Para que durante el día reflexionáramos, ¿vale? ¿Era la frase del día? Sí, eso es, justo. Así lo llamaba ella. La frase del día es esta. Y qué sencillo, qué detalle más sencillo. Sí, eso es, tal cual. Pero oye, al final son las personas que marcan. Aunque de aquellos maravillosos años no solo quedan buenos recuerdos. La regleta y los cocotazos. Pues sí, y te daban con la regla. Tiene carácter, sí. No tiraba tizas, borradores. Nos mandaba a copiar en clase 200, 300 veces. Curiosamente, los estudiantes más jóvenes han conocido a sus peores profesores en la universidad. No sé. Hay una larga lista. No me pongas en un compromiso. No hace falta que me des su nombre. Es de la universidad. Sí, de aquí en la universidad. ¿Es verdad eso que te tienen manía? Sí, es verdad. O sea, también hay personas que de lo malos que son, pues te llevan a mejorar. De la necesidad virtud. De todos hemos aprendido algo. La cuestión es si debemos premiar a los mejores. Y después de ver este reportaje y escuchar esos comentarios, todavía me quedan muchas preguntas para hacerle, pero tendrá que ser otro día. Mario Gutiérrez, muchas gracias. Un placer. Nosotros seguimos con más cosas. Y en unos minutos, mucho más. Hasta ahora.